Fiscal General Carlos Méndez gana oficialmente 18 millones de pesos al mes combatiendo la corrupción desde la justicia. Pero Gustavo Petro acababa de descubrir que poseía 47 bitcoins valorados en $3.2 millones, distribuidos en 23 wallets secretas que había estado alimentando durante 5 años. ¿Cómo explica el máximo representante de la justicia colombiana un imperio cripto que equivale a 178 veces su salario anual? La respuesta destruiría la credibilidad del sistema judicial más importante del país, revelada completamente por análisis blockchain que documentaron cada transacción, cada wallet oculta, cada transferencia cripto de los últimos 5 años. Porque mientras Méndez perseguía casos de lavado de dinero con criptomonedas y predicaba transparencia financiera, había estado construyendo secretamente el portafolio cripto más grande de cualquier funcionario público en la historia de Colombia. Esta es la historia de cómo la tecnología blockchain más avanzada expuso la hipocresía más grande del sistema de justicia y cómo un presidente utilizó la transparencia inherente de las criptomonedas para derribar al funcionario que se suponía debía proteger esa misma transparencia. Carlos Méndez había construido su carrera como el fiscal más implacable contra el lavado de dinero con criptomonedas durante los últimos 8 años. Desde su oficina en la torre de la Fiscalía, había liderado las investigaciones más importantes contra carteles que utilizaban Bitcoin para blanquear dinero, había desmantelado redes de minería ilegal y se había convertido en la cara pública de la lucha contra los criptocriminales. Su expertise en tecnología blockchain era reconocido internacionalmente. Había dado conferencias en Harvard sobre rastreo de criptomonedas en investigaciones criminales, había asesorado al FBI en casos de ransomware y había escrito el manual oficial de la Fiscalía sobre análisis forense de transacciones blockchain. Las criptomonedas no son anónimas, había declarado en su última conferencia de prensa. Cada transacción queda registrada para siempre en la blockchain. Los criminales que creen que pueden esconderse detrás del Bitcoin están profundamente equivocados. Cada año, meticulosamente, Méndez presentaba sus declaraciones de patrimonio ante la Contraloría, ingresos por 18 millones de pesos mensuales como fiscal general, un apartamento de 240 millones de pesos en la zona rosa, ahorros por 180 millones en cuentas bancarias tradicionales y un vehículo oficial asignado por la Fiscalía. Patrimonio total declarado, 420 millones de pesos, aproximadamente $105.000. La confianza en la justicia se basa en la transparencia absoluta de quienes la administramos, había afirmado Méndez durante su última rendición de cuentas. Un fiscal que no puede explicar cada peso de su patrimonio no tiene autoridad moral para perseguir a otros. Méndez había cultivado esa imagen de integridad tecnológica con dedicación obsesiva. Usaba un iPhone básico, manejaba un Renault Logan personal que había comprado usado, vivía en un apartamento de clase media alta que había adquirido con crédito hipotecario completamente documentado, y sus únicos gastos visibles eran libros técnicos sobre criptomonedas y suscripciones a plataformas de análisis blockchain. Su oficina era un templo de la austeridad tecnológica. Un escritorio metálico estándar, una sola computadora Dell de especificaciones básicas y las paredes cubiertas con diplomas de cursos sobre investigación financiera. No había lujos, no había ostentación, solo la imagen perfecta del funcionario técnico comprometido con la justicia. Pero lo que Carlos Méndez no sabía era que desde hacía 6 meses, el presidente Gustavo Petro había estado recibiendo reportes de un análisis blockchain que pondría en duda toda la narrativa que había construido durante 8 años. Todo había comenzado con un algoritmo de inteligencia artificial desarrollado específicamente para rastrear transacciones cripto sospechosas relacionadas con funcionarios públicos. El sistema, llamado CryptoTrace Colombia, había sido implementado secretamente por el gobierno para detectar posibles casos de corrupción utilizando criptomonedas. En febrero de 2024, CryptoTrace había detectado algo que desafió todos los protocolos de análisis, un patrón de transacciones extremadamente sofisticado que originaba desde direcciones IP colombianas, utilizaba técnicas avanzadas de privacidad cripto y acumulaba cantidades significativas de Bitcoin y Ethereum durante un período de 5 años.
Lo más inquietante era que las transacciones mostraban un nivel de conocimiento técnico que solo alguien con expertise profesional en blockchain podría ejecutar. Utilizaban mixing services, atomic swaps, privacy coins como Monero para ofuscar rastros y estrategias de timing que sugerían conocimiento íntimo de cómo funcionaban los sistemas de rastreo gubernamentales. Quien está haciendo esto conoce exactamente cómo nosotros rastreamos criptomonedas, había observado el analista blockchain del gobierno. Es como si fuera alguien que ha estado en el otro lado de estas investigaciones. El análisis forense inicial había rastreado las transacciones hasta su origen, revelando una red de 23 wallets diferentes que habían sido financiadas gradualmente durante 5 años. Pero lo que realmente alertó a los investigadores fue la correlación temporal. Cada depósito cripto coincidía exactamente con fechas de resoluciones importantes en casos de lavado de dinero que habían sido archivados o reducidos por la Fiscalía. El 15 de marzo de 2021, el día que la Fiscalía había archivado un caso contra una empresa acusada de lavar $50 millones, alguien había depositado 0.8 Bitcoin en una de las wallets bajo investigación. El 7 de junio de 2022, el mismo día que se había reducido las penas de 12 empresarios acusados de usar criptomonedas para evadir impuestos, las wallets habían recibido 1.3 Bitcoin y 47 Ethereum. El 23 de noviembre de 2023, cuando la Fiscalía había decidido no apelar una sentencia absolutoria en un caso millonario de minería ilegal de Bitcoin, las wallets habían sido alimentadas con 2.1 Bitcoin adicionales. El patrón era claro y devastador. Alguien estaba siendo pagado en criptomonedas por decisiones judiciales favorables, y ese alguien conocía lo suficiente sobre tecnología blockchain para intentar ocultar los rastros. La investigación técnica había llevado 3 meses de análisis forense avanzado, pero finalmente los algoritmos de correlación habían identificado al propietario de las wallets. Las direcciones IP utilizadas para acceder a las wallets coincidían con la red interna de la Fiscalía General. Los horarios de las transacciones correspondían exactamente con los turnos de trabajo de una sola persona. Y lo más concluyente, metadatos de las transacciones mostraban que habían sido ejecutadas desde dispositivos que tenían instaladas aplicaciones específicas que solo el personal de la Fiscalía especializado en criptoinvestigaciones tenía acceso. Carlos Méndez, el fiscal que había dedicado su carrera a perseguir criptocriminales, era secretamente el criptocriminal más sofisticado del país. El análisis final había revelado la magnitud completa de su imperio oculto. Bitcoin Holdings, 31.7 BTC distribuidos en 14 wallets diferentes, valorados en $2.1 millones. Ethereum Holdings, 847 ETH distribuidos en 6 wallets, valorados en $890,000. Monero Holdings, 3.247 XMR en 3 wallets de privacidad extrema, valorados en $180,000. Valor total, $3.17 millones en criptomonedas, aproximadamente 14.2 mil millones de pesos colombianos. Era un portafolio cripto 33 veces mayor que su patrimonio oficialmente declarado y 178 veces mayor que su salario anual. Es imposible que haya acumulado esto con ingresos legales, había concluido el analista financiero del caso, y es aún más imposible que lo haya hecho sin violar exactamente las mismas leyes que él jura hacer cumplir. Pero había algo más inquietante en el análisis blockchain. Las técnicas de privacidad que Méndez utilizaba eran tan avanzadas que solo alguien con acceso a información clasificada sobre métodos de rastreo gubernamental podría implementarlas efectivamente. Había utilizado atomic swaps para intercambiar Bitcoin por Monero sin dejar rastros directos. Había empleado Tor con configuraciones específicas que sugerían conocimiento de vulnerabilidades en sistemas de vigilancia, y había timing sus transacciones para aprovechar momentos de alta congestión en la red cuando el rastreo sería más difícil. No solo es un criptocriminal, había observado el experto en ciberseguridad del equipo presidencial. Es un criptocriminal que conoce exactamente cómo el gobierno rastrea criptocriminales. Está utilizando nuestras propias técnicas contra nosotros.
Mientras tanto, en su oficina de la Fiscalía, Méndez continuaba su performance de cazador de corruptos. Esa misma semana había anunciado la operación Blockchain Limpio, una iniciativa para perseguir sin clemencia a funcionarios públicos que utilicen criptomonedas para ocultar patrimonio ilegal. La ironía era devastadora. El fiscal que anunciaba operaciones contra funcionarios criptocorruptos era secretamente el funcionario criptocorrupto más sofisticado del país. La investigación blockchain que había expuesto a Méndez representaba la tecnología forense más avanzada que Colombia había implementado para combatir la corrupción cripto. Utilizando algoritmos de machine learning, análisis de grafos de transacciones y correlaciones de metadatos, el sistema podía rastrear movimientos de criptomonedas con precisión que superaba incluso las capacidades del FBI o el BKA alemán. El análisis forense había comenzado el 12 de febrero cuando CryptoTrace detectó anomalías estadísticas en transacciones Bitcoin originadas en Colombia. Los algoritmos habían identificado patrones de comportamiento que sugerían conocimiento profesional sobre investigaciones de lavado de dinero. No es normal que alguien utilice esta combinación específica de técnicas de privacidad, había observado el analista principal del proyecto. Son exactamente las técnicas que nosotros enseñamos a investigadores para entender cómo los criminales intentan ocultar transacciones. Durante 4 meses, el sistema había documentado sistemáticamente cada movimiento cripto de Méndez. Las herramientas de análisis blockchain podían rastrear transacciones a través de múltiples exchanges, identificar intentos de mixing, correlacionar timing con eventos específicos e incluso detectar patrones de comportamiento únicos como huellas digitales de usuarios individuales. El primer descubrimiento mayor había sido la identificación de las 23 wallets principales de Méndez. A pesar de utilizar técnicas avanzadas de privacidad, había cometido errores técnicos que permitieron correlacionar las direcciones. Wallet principal Bitcoin 1A.FNA-12.3 BTC. Wallet secundaria Bitcoin 3J.NLI-8.7 BTC. Wallet Ethereum principal 0x74.B3D-347 ETH. El análisis había revelado que Méndez utilizaba un patrón específico de transacciones. Recibía pagos en Bitcoin de direcciones asociadas a empresarios bajo investigación, inmediatamente convertía una porción a Monero para máxima privacidad. Mantenía otra porción en wallets de largo plazo y utilizaba el resto para hacer trading automatizado que generaba ganancias adicionales. Es un sistema completo de gestión de portafolio cripto, había documentado el equipo técnico. No solo está lavando dinero, está invirtiendo activamente para maximizar retornos. Los algoritmos de correlación temporal habían proporcionado la evidencia más devastadora. Cada transacción significativa en las wallets de Méndez estaba precedida por decisiones judiciales específicas que beneficiaban a empresarios posteriormente identificados como los orígenes de los fondos. El 15 de marzo de 2021, Fiscalía archiva caso contra Minecorp por minería ilegal. 2 horas después, wallet de Méndez recibe 0.8 BTC desde dirección asociada al CEO de Minecorp. El 7 de junio de 2022, Fiscalía reduce cargos contra 12 empresarios acusados de evasión cripto. 6 horas después, múltiples wallets de Méndez reciben 1.3 BTC y 47 ETH desde direcciones vinculadas a los empresarios beneficiados. El 23 de noviembre de 2023, Fiscalía no apela sentencia absolutoria en caso CryptoLaunder. Al día siguiente, wallet principal de Méndez recibe 2.1 BTC desde exchange utilizado por los absueltos. La correlación es perfecta, había concluido el analista estadístico. La probabilidad de que sean coincidencias es menor al 0.0001%. Es evidencia matemática de corrupción. Pero el descubrimiento más impactante había sido la identificación de un patrón de comisiones escalonadas que Méndez había implementado. Dependiendo de la magnitud del caso que favorecía, recibía pagos cripto proporcionales. Casos menores, hasta 50 millones de pesos, 0.1 a 0.3 BTC. Casos medianos, 50 a 200 millones, 0.5 a 1.2 BTC. Casos mayores, más de 200 millones, 1.5 a 3.0 BTC. Era un sistema de precios tan sistemático que había funcionado como un menú de servicios corruptos pagaderos en criptomonedas.
El análisis técnico había revelado también que Méndez utilizaba herramientas profesionales de trading cripto para maximizar sus ganancias ilícitas. Había implementado bots de trading en exchanges como Binance y Kraken, utilizaba estrategias de arbitraje entre diferentes plataformas y había incluso participado en farming de yield en protocolos DeFi para generar ingresos pasivos con sus criptomonedas corruptas. No solo es un fiscal corrupto, había observado el especialista en DeFi del equipo. Es un trader profesional de criptomonedas que utiliza técnicas institucionales para gestionar dinero robado. Las herramientas forenses habían documentado que en los últimos 2 años Méndez había generado ganancias adicionales de $890,000 puramente a través de trading e inversiones DeFi con sus fondos corruptos iniciales. Había proporcionado liquidez en pools de Uniswap, había participado en staking de Ethereum 2.0, había farming yield en Compound y Aave y había incluso comprado NFTs de alto valor que posteriormente había revendido con ganancias significativas. Está utilizando todo el ecosistema cripto para lavar y multiplicar dinero corrupto. Había documentado el reporte técnico final. Es la operación de lavado de dinero más sofisticada que hemos visto, utilizando tecnología que nosotros mismos ayudamos a desarrollar. La evidencia más devastadora había llegado cuando el análisis forense descubrió que Méndez había estado vendiendo información clasificada sobre investigaciones cripto a través de un canal en Telegram, cobrando en criptomonedas para adelantar a empresarios sobre próximas acciones de la Fiscalía. Los metadatos del canal de Telegram, correlacionados con transacciones blockchain, mostraban que había vendido información privilegiada sobre 47 investigaciones diferentes durante los últimos 3 años, generando ingresos adicionales de $340,000 en diversas criptomonedas. Cuando Petro recibió el reporte forense completo, su decisión fue inmediata. Vamos a confrontarlo con la evidencia blockchain completa. Colombia va a ver cómo el máximo responsable de perseguir criptocriminales es secretamente el criptocriminal más grande del sistema judicial. Capítulo 3. La trampa blockchain. La convocatoria llegó un martes a la oficina del fiscal general, redactada con la formalidad técnica que Méndez había visto en cientos de comunicaciones presidenciales. El presidente solicita reunión urgente para evaluar avances en investigaciones de lavado de dinero con criptomonedas. Casa de Nariño. Nariño, sala de prensa principal, viernes 15 horas. Transmisión nacional para rendir cuentas sobre lucha contra criptocriminalidad. Méndez no solo no sospechó nada, se sintió honrado. Durante meses había estado solicitando una plataforma presidencial para mostrar los avances de la Fiscalía en la persecución de criptocriminales. Y esta reunión representaba el reconocimiento más alto que podía recibir su trabajo. Finalmente, Petro reconoce la importancia de nuestras investigaciones blockchain, le comentó a su equipo técnico mientras preparaba las presentaciones sobre casos exitosos que llevaría a la reunión. Esta transmisión podría posicionar a Colombia como líder mundial en persecución de criptocriminalidad. Lo que Méndez no sabía era que esa reunión había sido diseñada como una trampa blockchain perfecta. Petro había elegido la sala de prensa principal porque su configuración permitía proyectar análisis blockchain complejos en pantallas de ultra alta resolución visibles para todas las cámaras. Había programado la transmisión nacional porque quería que la exposición fuera técnicamente irrefutable. Y había estructurado la agenda para que Méndez tuviera que explicar públicamente cómo funcionaba el rastreo de criptomonedas antes de ser confrontado con el rastreo de sus propias transacciones. El viernes 28 de junio, Méndez llegó a Casa de Nariño con la confianza del experto técnico que domina completamente su campo. Traía consigo una presentación de 47 slides sobre avances en investigación forense blockchain, múltiples casos de estudios sobre criptocriminales capturados y estadísticas que demostraban la efectividad de los nuevos métodos de rastreo. Llegó 30 minutos antes de la hora programada, revisó personalmente la configuración técnica de las pantallas para asegurar que sus gráficos blockchain se vieran perfectamente.
y saludó a periodistas especializados en tecnología que habían llegado específicamente para cubrir sus revelaciones sobre técnicas avanzadas de investigación cripto. Buenas tardes, Colombia, comenzó Petro, dirigiéndose a las cámaras con la autoridad presidencial que había perfeccionado durante años de confrontaciones técnicas complejas. Hemos convocado esta reunión para que el fiscal general Carlos Méndez nos presente los avances más importantes en la lucha contra el lavado de dinero con criptomonedas. Durante los primeros 25 minutos, la reunión procedió exactamente como Méndez había planeado. Presentó casos exitosos de rastreo blockchain, explicó técnicas forenses avanzadas, mostró gráficos de redes de transacciones desmanteladas y demostró con precisión técnica cómo la fiscalía podía seguir rastros cripto que los criminales creían imposibles de rastrear. Presidente, dijo Méndez con genuino orgullo profesional, hemos desarrollado capacidades de análisis blockchain que nos permiten rastrear transacciones a través de múltiples exchanges, identificar técnicas de mixing y correlacionar patrones de comportamiento con identidades específicas. Los criptocriminales ya no tienen dónde esconderse. Su presentación fue técnicamente impecable, profesionalmente convincente y completamente irónica. Pero entonces Petro introdujo un tema que debería haber alertado inmediatamente a Méndez. Fiscal, su presentación es fascinante sobre las capacidades técnicas que hemos desarrollado, pero antes de continuar, me gustaría que nos explique algo específico sobre el análisis forense blockchain. Por supuesto, presidente. Cualquier aspecto técnico que necesite clarificar. Es cierto que la blockchain mantiene un registro inmutable de todas las transacciones y que con las herramientas adecuadas, cualquier movimiento de criptomonedas puede ser rastreado hasta su origen. Era una pregunta técnica básica, pero había algo en el tono de Petro que hizo que algunos periodistas especializados prestaran atención especial. Exactamente, señor presidente. Esa es la ironía fundamental de las criptomonedas. Los criminales creen que son anónimas, pero en realidad la blockchain es el libro contable más transparente que existe. Cada transacción queda registrada para siempre. Perfecto. Entonces estoy seguro de que no tendrá inconveniente en que apliquemos estas mismas técnicas forenses a un caso específico que queremos analizar en tiempo real. Petro sonrió, pero había algo en esa sonrisa que cambió completamente el ambiente técnico de la sala. ¿Está usted familiarizado con el análisis de correlación temporal entre transacciones blockchain y eventos específicos? Por supuesto, es una de nuestras técnicas más efectivas para identificar patrones de comportamiento criminal. Excelente, porque queremos mostrar un análisis de correlación que consideramos particularmente interesante. Petro activó las pantallas gigantes de la sala de prensa, que hasta ese momento habían mostrado las presentaciones técnicas de Méndez. Lo que apareció era una visualización blockchain en tiempo real que ningún experto en criptomonedas había visto antes en un contexto gubernamental. Un grafo interactivo que mostraba 23 direcciones de wallets conectadas por líneas de transacciones, con fechas, montos y correlaciones temporales superpuestas en alta definición. El efecto en Méndez fue inmediato pero técnicamente contenido. Como experto blockchain, reconoció inmediatamente que estaba viendo un análisis forense de nivel institucional, pero sus ojos comenzaron a procesar los detalles específicos con creciente horror. ¿Reconoce este patrón de transacciones?, preguntó Petro con una calma que contrastaba con la complejidad técnica desplegada. Es un análisis muy sofisticado. Tendría que revisar los detalles técnicos. Son 23 wallets que han recibido un total de 47.2 bitcoins, 847 Ethereum y 3.247 Monero durante los últimos 5 años. Valor total, $3.17 millones. La segunda pantalla se activó, mostrando las correlaciones temporales que habían sido el corazón de la investigación. Pero lo más interesante son las correlaciones temporales entre estos depósitos cripto y decisiones específicas de la Fiscalía. Una tras otra las correlaciones aparecieron en las pantallas. Decisiones judiciales específicas seguidas inmediatamente por transacciones a las wallets bajo análisis. El efecto en Méndez fue inmediato pero técnicamente contenido.
Como experto blockchain, reconoció inmediatamente que estaba viendo un análisis forense de nivel institucional, pero sus ojos comenzaron a procesar los detalles específicos con creciente horror. ¿Reconoce este patrón de transacciones?, preguntó Petro con una calma que contrastaba con la complejidad técnica desplegada. Es un análisis muy sofisticado. Tendría que revisar los detalles técnicos. Son 23 wallets que han recibido un total de 47.2 bitcoins, 847 Ethereum y 3.247 Monero durante los últimos 5 años. Valor total, 3.17 millones de dólares. La segunda pantalla se activó, mostrando las correlaciones temporales que habían sido el corazón de la investigación. Pero lo más interesante son las correlaciones temporales entre estos depósitos cripto y decisiones específicas de la Fiscalía. Una tras otra las correlaciones aparecieron en las pantallas, decisiones judiciales específicas seguidas inmediatamente por transacciones a las wallets bajo análisis. Fiscal, anunció Petro mientras los datos aparecían en tiempo real. Estas transacciones muestran un patrón perfecto de pagos por decisiones judiciales favorables. La correlación estadística es del 99.99%. Méndez había perdido completamente el color. Como experto técnico, entendía exactamente lo que estaba viendo y sabía que era evidencia forense irrefutable. Pero lo más devastador, continuó Petro activando una visualización que mostraba los metadatos técnicos, es que estas transacciones fueron ejecutadas desde la red interna de la Fiscalía General, durante horarios de trabajo, utilizando dispositivos con aplicaciones que solo personal especializado de su oficina tiene instaladas. La pantalla final mostró la evidencia más técnicamente sofisticada, un análisis de huellas digitales blockchain que correlacionaba patrones de comportamiento, timing de transacciones, técnicas de privacidad utilizadas y metadatos de dispositivos. Según nuestro análisis forense, estas wallets pertenecen a una sola persona, alguien con expertise profesional en investigaciones blockchain, acceso a información clasificada sobre técnicas de rastreo y conocimiento específico de cómo la Fiscalía opera sus investigaciones cripto. Entonces Petro mostró la visualización más devastadora, un timeline interactivo que mostraba cada decisión judicial de Méndez correlacionada exactamente con transacciones cripto recibidas. Carlos Méndez, el fiscal que había dedicado su carrera a perseguir criptocriminales utilizando exactamente las mismas técnicas que ahora lo exponían, se quebró completamente ante las cámaras de televisión nacional. Esto requiere análisis técnico más profundo, murmuró con una voz que había perdido toda la autoridad técnica que había mostrado minutos antes. Fiscal, dijo Petro con la precisión técnica que solo un análisis blockchain irrefutable puede proporcionar, la evidencia forense es matemáticamente incontrovertible. Los algoritmos no mienten, las correlaciones no mienten, y la blockchain definitivamente no miente. Lo que sucedió en los siguientes minutos se transmitió en vivo a toda Colombia y se volvió viral en comunidades cripto de todo el mundo. Carlos Méndez, confrontado con evidencia blockchain que él mismo había enseñado a interpretar, intentó levantarse de su silla pero se desplomó nuevamente, visiblemente tembloroso. Fiscal, continuó Petro implacablemente, usted ha explicado durante años que la blockchain es inmutable, que cada transacción queda registrada para siempre, que los criptocriminales no pueden esconderse. ¿Cómo explica entonces que el máximo responsable de perseguir criptocriminalidad sea propietario de un portafolio cripto 178 veces mayor que su salario oficial? Pero Méndez ya no podía articular respuestas técnicas coherentes. Se puso de pie tambaleándose, murmuró algo incomprensible sobre revisión de metadatos y análisis forense independiente, y salió de la sala de prensa bajo la mirada de millones de colombianos que acababan de presenciar la exposición blockchain más técnicamente devastadora en la historia del sistema judicial. Petro permaneció en su lugar, dirigiéndose directamente a las cámaras con la serenidad de quien ha utilizado la tecnología más avanzada para exponer la corrupción más sofisticada.
Colombianos, lo que acabamos de presenciar demuestra que ningún criptocriminal puede esconderse de las herramientas forenses que hemos desarrollado, ni siquiera cuando ese criptocriminal es quien supuestamente lidera la lucha contra la criptocriminalidad. Las redes sociales y comunidades cripto explotaron inmediatamente. #FiscalBitcoin se convirtió en trending topic mundial en menos de 8 minutos, con expertos blockchain de todo el mundo analizando y validando la evidencia técnica mostrada en la transmisión. Mientras Méndez intentaba llegar a su apartamento perseguido por periodistas especializados en tecnología blockchain, Petro continuaba revelando información que convertiría el caso en una revolución completa del sistema de investigación cripto en Colombia. Lo que hemos mostrado sobre el fiscal Méndez es parte de una investigación blockchain más amplia que hemos desarrollado sobre funcionarios públicos durante el último año, continuó Petro. En las pantallas aparecieron nuevas visualizaciones forenses que revelaron la magnitud real de la corrupción criptogubernamental. No se trataba solo de un fiscal corrupto, era un ecosistema completo de funcionarios utilizando criptomonedas para ocultar patrimonio ilegal. Un director de la DIAN que había acumulado 127 bitcoins a través de sobornos por no investigar evasión fiscal cripto. Una magistrada de la Corte Suprema que poseía 2.340 Ethereum obtenidos por fallar favorablemente en casos de exchanges ilegales. Un comandante de policía que había construido un portafolio de 67 bitcoins cobrando protección a operaciones de minería ilegal. En total, reveló Petro mientras las cifras aparecían en visualizaciones blockchain en tiempo real, hemos identificado funcionarios públicos que han acumulado 347 millones de dólares en criptomonedas que no pueden explicar con sus ingresos oficiales. Pero había algo aún más impactante en la investigación forense. Méndez había estado coordinando una red completa de funcionarios criptocorruptos, enseñándoles técnicas avanzadas de privacidad y proporcionándoles información sobre cómo evitar detección en investigaciones oficiales. Los análisis de comunicaciones en Telegram correlacionados con transacciones blockchain mostraban que había creado un grupo secreto llamado Blockchain Secure, donde 23 funcionarios compartían técnicas para lavar dinero con criptomonedas sin ser detectados por las mismas herramientas que ellos utilizaban profesionalmente. Carlos Méndez no era solo un criptocriminal individual, explicó Petro. Era el profesor de una academia de criptocorrupción que operaba desde la misma fiscalía que supuestamente perseguía estos crímenes. Mientras Petro revelaba la magnitud de la red, Carlos Méndez había llegado a su apartamento seguido por una multitud de periodistas tecnológicos, expertos blockchain y miembros de comunidades cripto que habían reconocido la sofisticación técnica de su operación corrupta. Las imágenes mostraban a un hombre técnicamente derrotado, el experto que había sido vencido por su propia expertise, el cazador cazado por las mismas herramientas que había perfeccionado. A las 19:23 del mismo día, agentes especializados de la Fiscalía llegaron a su apartamento con órdenes de captura por enriquecimiento ilícito, lavado de activos con criptomonedas, tráfico de influencias y asociación para delinquir en modalidad cripto. Simultáneamente, exchanges internacionales como Binance, Crypto y Coinbase recibieron órdenes de congelamiento de las 23 wallets identificadas, basándose en evidencia forense blockchain que había sido validada por múltiples sistemas independientes. Era la primera vez que evidencia blockchain forense colombiana activaba protocolos de congelamiento simultáneo en los principales exchanges mundiales. Las imágenes de Carlos Méndez siendo esposado mientras técnicos confiscaban sus dispositivos cripto se convirtieron en símbolo global de cómo la misma tecnología blockchain que los corruptos utilizan para ocultar dinero puede ser utilizada para exponerlos con precisión matemática. La operación blockchain se extendió inmediatamente. Se ejecutaron 31 órdenes de captura contra funcionarios cuyas actividades cripto habían sido documentadas por el análisis forense masivo. En Medellín, el director regional de la DIAN fue arrestado mientras intentaba transferir 47 bitcoins a exchanges de países sin tratados de extradición. En Cali, la magistrada fue capturada coordinando la conversión de emergencia de 890 Ethereum a Privacy Coins para intentar borrar rastros. En Cartagena,
El comandante fue arrestado vendiendo desesperadamente equipos de minería Bitcoin que había adquirido con dinero corrupto. Al final de la semana, 28 funcionarios estaban bajo custodia. Criptomonedas por valor de $89 millones habían sido congeladas en exchanges internacionales, y Colombia había demostrado que el análisis forense blockchain puede desmantelar redes de corrupción que operan con la tecnología más avanzada. 2 semanas después, Carlos Méndez, confrontado con evidencia matemáticamente irrefutable y abandonado por todos sus contactos cripto, aceptó un acuerdo de colaboración técnica con la justicia. Su confesión reveló detalles del ecosistema de corrupción blockchain que ni siquiera los analistas forenses habían imaginado. Comenzó cuando me di cuenta de que podía utilizar mi conocimiento sobre investigaciones cripto para hacer exactamente lo opuesto, explicó en su primera declaración técnica. Sabía cómo rastreamos transacciones, entonces sabía cómo hacer transacciones que serían más difíciles de rastrear. Méndez describió cómo había creado la red Blockchain Secure para enseñar a otros funcionarios técnicas avanzadas de lavado cripto, cómo había vendido información privilegiada sobre investigaciones a través de canales encriptados, y cómo había construido un sistema completo de trading automatizado para maximizar ganancias corruptas. Era adicto a la sofisticación técnica. Cada nueva técnica de privacidad que desarrollábamos para investigaciones, yo la probaba primero para mis operaciones personales. Me convertí en el criptocriminal más avanzado porque tenía acceso a las herramientas más avanzadas para combatir criptocriminales. La confesión de Méndez llevó a identificar 234 empresarios que habían participado en el ecosistema de sobornos cripto y a recuperar criptomonedas por valor de $67 millones que fueron convertidas para financiar programas de educación tecnológica pública. 8 meses después del Día de la Blockchain Transparente, Colombia había implementado el sistema de auditoría cripto más avanzado del mundo para funcionarios públicos. Había establecido protocolos forenses que se convirtieron en estándar internacional y había demostrado que la misma tecnología blockchain que puede ocultar corrupción puede exponerla con precisión absoluta cuando se utiliza correctamente. Las 23 wallets de Carlos Méndez fueron liquidadas por orden judicial y los fondos recuperados financiaron la creación del primer Centro Nacional de Investigación Blockchain, donde las mismas técnicas que él había utilizado para corrupción ahora se enseñan para combatir la corrupción. En su declaración final antes de ser sentenciado a 25 años de prisión, Méndez dijo: «Creí que mi expertise técnico me haría invisible en la blockchain. La investigación del presidente Petro me demostró que en las criptomonedas la transparencia matemática siempre vence a la sofisticación técnica». La historia de Carlos Méndez se convirtió en caso de estudio obligatorio en universidades de tecnología blockchain de todo el mundo sobre cómo la misma tecnología que puede facilitar la corrupción puede exponerla con precisión forense absoluta. Y Gustavo Petro demostró que cuando un presidente tiene acceso a herramientas de análisis blockchain de nivel institucional, ningún criptocriminal puede esconderse, sin importar qué tan sofisticado sea su conocimiento técnico. ¿Crees que en tu país hay funcionarios utilizando criptomonedas para ocultar patrimonio corrupto? Cuéntanos en los comentarios qué sospechas sobre el uso de tecnología blockchain por parte de políticos en tu región.